Recuerden que yo le voy a mandar este material. Y este es lo que se llama tomo 1, que tiene 96 páginas, la última versión, que es la que no les mandé porque estábamos corrigiendo cosas. Esto ya lo vimos, o sea que es un repaso, es un poco lo que pidió Pablo por el tema de que no se pudo grabar el video. Pero les quiero hacer un comentario similar al que hice cuando vimos este capítulo. Nosotros estamos muy orientados hacia Arduino en este curso, porque es un curso inicial. Pero nos está faltando conocer con bastante más profundidad el lenguaje con el que vamos a programar un Arduino. Estamos viendo pedacitos del C++. Bueno, eso, perdón, Ernesto, ¿no? Eso que acabas de decir para mí es trascendental, porque más allá del conocimiento del manejo de los componentes básicos, resistencias, diodos, LED, transistores y todo, pienso que lo más importante es lo que acabas de decir, saber poder manejar el lenguaje para poder programar. Es importantísimo. Bueno, ese es uno de los problemas que vamos a tener en este curso o en el que le puedo llegar a seguir. Yo lo que hice cuando armamos este curso con Pablo fue decir, nadie sabe nada de nada, ni de electrónica, ni de computación, nada. Entonces vamos a empezar subiendo la escalera de varios peldaños. Estamos en un edificio de 20 pisos subiendo la escalera de planta baja primero. Vamos por el escalón número 3. O sea que programar en C++ es un lenguaje lo suficientemente, no tedioso, digamos, largo de dominarlo, y hay dos maneras de dominarlo: haciendo y haciendo programas. O sea, las dos maneras son haciendo más haciendo. O sea que para adquirir el lenguaje o habilidades que se dicen, skills, como dicen los americanos, de programación, y bueno, el que conozca algún otro lenguaje va a tener una ventaja porque va a decir, esto que yo lo sabía hacer en tal lenguaje, ahora en C o en C++ es de esta forma. Esto quiero hacer salvedad porque yo por eso cuando empecé a escribir este tomo dije, llegué acá a la página 20 y nadie sabe qué es C++. Entonces escribí este capítulo en el medio de este tomo. Y como esto es poco de historia, lo voy a pasar rápido. Este es el famoso dueño o creador de C++, y creo que inclusive es el que creó el C también. No estoy seguro. ¿Qué C++? Es un lenguaje multiparadigma. O sea que soporta más de un paradigma de programación. El concepto de paradigma en programación es lo mismo que un paradigma en la vida real, es decir, algo que me patea en el tablero y tengo que empezar a pensar todo de nuevo. Por ejemplo, cuando nace C++, se basa en C, y C era un lenguaje, es un lenguaje todavía, que tiene un solo paradigma, que es el de programación estructurada, que es como se programaba en C. Entonces en C++ dijeron, bueno, ¿qué apareció por ahí dando vueltas? Y aparecieron los lenguajes orientados a objetos, los famosos OOP, o Object Oriented Programming. Entonces dijeron, vamos a agregarle al C, y lo vamos a llamar C++, otro paradigma, el paradigma orientado a objetos. Por eso se dice multiparadigma, pero con el tiempo aparte le agregaron otro paradigma más, que por acá en algún momento está contado, un poquitito de historia, y algunas de las cosas que nosotros vimos y por encima, inclusive algunos no, los famosos tipos de datos.
para manejar caracteres, enteros, números reales, booleanos y el famoso void. Pero acá no están todos. Y no están todos a propósito, para decir, no, ¿para qué le voy a complicar la vida con otras cosas? Por ejemplo, con los unsigned, que son aplicables a enteros, por ejemplo, y entonces si le digo unsigned int, va a ser un entero sin signo. Para entenderlo, eso, vamos a tener que poder entender cómo se almacena en un determinado microprocesador un número entero. Supongamos que tenemos una T-mega de un Arduino y que esa ATmega tiene lo que se llama una palabra de memoria, una memory word, de 2 bytes, es decir, 16 bits. Los enteros se almacenan de la siguiente manera. Los bits del 0 a 15 son los 16 bits. Obviamente acá va a haber ceros y unos. Si el primero es un 0, el número va a ser un número positivo. Si el primero es un 1, el número va a ser un número negativo. Eso hace que, si yo quiero saber cuál es el número positivo más grande, es 2 a la 15 menos 1. Hay que saber pasar a binario nada más. Y eso da 32.767. Para entender qué pasa y cómo almacenan los negativos, lo dejo para más adelante, porque es lo que se llama complemento a 2. Pero desde el punto de vista de los posibles, me alcanza con 2 a la 15, es decir, en vez de 67, 68. Por lo tanto, el rango que yo tengo es desde menos 32.768 hasta 32.767 en variable entera. Tendríamos que probar, y eso forma parte de aprendizaje de C++, qué pasa si yo supero ese rango. ¿Qué pasa en el Arduino? Ese rango es el que está mencionado acá. Más allá de eso que lo comentamos la vez pasada, acá cuenta, por ejemplo, qué son los charts, qué puedo hacer con el chart, por ejemplo, preguntar el tamaño, cómo almaceno un short, cómo almaceno un long, etcétera, etcétera. Los que vimos como principales. Y, por ejemplo, si quiero un long, ¿cuál sería el valor? Porque usa 32 bits. Eso va a depender de qué microprocesador tiene mi placa Arduino. Y en general, el concepto es el mismo, aunque sea una notebook. Pero bueno, ahí habrá que ver si trabaja con 2 bytes o con 4. Lo más normal es que trabaje con 4. Acá explica lo que yo les conté. Y creo que justo hasta acá llegamos la clase pasada. Y nos quedó para seguir a partir del capítulo 6. Que lo empezamos a contar, pero dijimos, vamos a volver a contarlo la próxima. Y yo voy a saltear un poco el texto para ver algunos dibujos, contar algunos dibujos. Y acá hay un ejemplo de un código donde vamos a usar vectores y matrices para usar un keypad 4x4. El keypad 4x4, para ver una foto, si es que lo puse, es este. Me voy a achicar un poco el tamaño de la foto, de la imagen. Que creo que lo llegué a mencionar. Es un teclado. Yo no sé si tengo uno. Si llego a tener uno, después se los muestro. Donde tengo 4 columnas, 4 filas. Por eso se llama 4x4.
y por lo tanto tiene 8 conectores que se llaman F1, F2, F3, F4, C1, C2, C3 y C4, que en el esquema de conexiones que están acá son estos bases o estas líneas F1, F2, F3, F4, que tendré que poder conectar de alguna manera a algún lugar, concretamente a pines de un Arduino, por ejemplo, o a pines de una motherboard. C1, C2, C3 y C4. Si aprieto el 1, es como que estoy apretando este switch. Por lo tanto, C1 y F1 se conectan entre sí. Esto es one touch. Si aprieto el 1 no voy a poder apretar al mismo tiempo el 4. O sea que yo voy a apretar el 1 o el 4 o el B o el A. Y fíjense que da la casualidad que yo tengo la posibilidad de escribir los 10 dígitos que están en azul, un símbolo de numeral, un asterisco y 4 letras. Y alguna de esos 16 botones son los que voy a poder apretar acá, de los cuales tengo 4, 4, 4 y 4. Ese yo lo tengo que programar de alguna determinada manera. Y la forma que lo tengo programado en el código es este que está acá. Fíjense cómo lo programé. Lo programé en algo que la llamo variable case, que le pongo un corchete, otro corchete, un igual, una llave que abre y una llave que cierra, separadas con coma. Y fíjense, un 1, un 2, un 3, una A, es decir, los que están en ese keypad. Eso es una especie de vector que en este caso lo tenemos armado como una secuencia de filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Son los elementos de esta variable keys. ¿Por qué la cuarta fila tiene abajo a la izquierda un 8 en vez de tener el asterisco? Debe ser un error de tipeo o no lo sé. Está bien. Sí, ni lo había notado. El 0, a ver que tenía el keypad. Puede ser que por la lógica, déjenme pensarlo cuando vayamos avanzando a ver si descubro algo más por qué este 8. En el keypad no había un 8, había un asterisco, obviamente. Para mí es un error de tipeo, Ernesto. Puede ser. Es un asterisco. Para mí es un error de tipeo, pero después veo si por algún motivo reemplazo el 8 por un asterisco. No, ¿saben por qué? ¿Cuál es el error de tipeo? Ahí ya está. En el teclado generalmente el asterisco está arriba del 8. Es decir, me olvidé o se olvidaron, porque no me acuerdo cómo lo tomé este ejemplo. Es un error donde yo saqué este material. El numeral, el shift 8 es asterisco. Ahí está el error. Gracias. Gracias a los dos, ¿no? Porque yo no lo había visto. O sea, acá va un asterisco, para entenderlo. ¿Funcionaría si uso en lugar de variable char byte? Bueno, depende. Me quedé pensando, ¿eh? Byte es un entero y char puede tener asociado un entero.
Me voy a adelantar un poquitito para contestarte la pregunta. Voy a adelantar algo que acabo de ver por acá, que es esto. Por ejemplo, la letra A tiene un entero asociado que es 65. 65 obviamente en decimal, o no lo llego a ver bien, pero es 41 en hexadecimal. O sea que yo puedo expresar un byte como su contenido y de alguna manera transformarlo en char y viceversa. Y eso lo puedo hacer perfectamente con C++. Eso es lo que se llama cómo yo puedo cambiar de tipo de dato de uno a otro. Y vos lo que estás sugiriendo es decir algo que yo quiero que sea char, en realidad lo quiero transformar a byte o al revés. Eso se llama, va a depender, tiene un nombre en la programación que se llama casting de objeto. ¿Cómo lo visto? Concepto de casting, ¿no? De un actor de teatro. ¿Cómo lo disfrazo para esta obra? Bueno, este flaco es José Pérez, pero en realidad va a actuar de, qué sé yo. En la obra de teatro de otra forma le tengo que poner vestimenta y caracterizar, podría ser en castellano, casting. Todos estos forman parte de una tabla, que es la tabla ASCII, donde acá está dibujada la tabla ASCII que tiene 256 caracteres diferentes. Y va a depender también de qué tipo de almacenamiento de caracteres tiene mi placa, mi microprocesador. ¿Usa ASCII o usa otra cosa? ¿Usa ASCII o usa ASCII extendido? Y fíjense que el ASCII extendido tiene caracteres insólitos como estos que están acá, o estos otros. ¿O usa alguna otra forma de codificar caracteres que tenga mayor cantidad de posibilidades que estos 256? No sé si te compliqué la vida a la pregunta que hiciste. Hay que ver cómo lo transformo, ¿no? O sea, y lo que se llama si hay casting automático o no. Y cuándo va a haber casting automático y cuándo no. Esto que está acá en la línea 10, en vez de ser una matriz, es un vector. Y acá declaro que es un vector de bytes que se llama pinefilas, que tiene los elementos 9, 8, 7 y 6. Y los pines columnas tienen los elementos 4, 5, 4, 3 y 2, donde son los 4 que le tengo que conectar del keypad. Y después llamo teclado, pero teclado lo llamo con keypad. Esto también forma parte del lenguaje, porque para poder escribir la línea 12 tengo que tener la línea 1 escrita. Y este es otro concepto que a esta altura del partido lo tenemos que desarrollar un poco más profundamente. Cuando yo uso una librería en C++ o en C, es lo mismo, que generalmente por convención terminan en .h para que yo descubra, van a estar almacenadas en algún determinado lugar. Si la librería es muy larga, generalmente en un .zip. El IDE de Arduino, si es un .zip, lo descomprime. Pero en definitiva, este keypad.h es un archivo de texto. Que yo lo puedo hacer
O si no tengo la librería, lo pongo acá. Es decir, el incluye es incluime a partir de la línea 1 y antes de la línea 2 mía, vos compilador, agregame todo este código C++ que yo necesito. Ese es el concepto de librería. Adentro de la librería yo tengo algo que puedo definir como KPad. Y esto que está acá en la línea 12, si bien a esta altura es algo medio complejo, forma parte del paradigma. Yo le estoy diciendo, teclado es un objeto de KPad. A veces decimos es una instancia. Estoy instanciando a esta clase KPad. La bautizo, le pongo un nombre. Y después esta instancia yo la voy a usar, por ejemplo acá, teclado punto. A esta altura del partido necesitamos saber un poquitito más del paradigma orientado a objetos en C++. Pero voy a ver si puedo, y cómo puedo, tratar de mostrarles algo al respecto. A ver si tengo algo disponible. No lo sé. Si lo tengo, me voy a poner contento, y si no lo tengo, más o menos. No lo tengo. Bien. A ver si lo tengo por acá. No creo. Si lo tengo, ya les digo qué es lo que les quiero mostrar, y si no, se los debo o veo cómo mostrárselo. Bueno, lo podríamos instalar, total. No, no lo tengo. Por lo tanto, vamos a ver si lo instalamos. Bueno, no quiero limpiar esto porque va a ser medio complicado, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Voy a mostrar un producto que creo que es free, por lo tanto le voy a dar al download directamente y ver cuánto se demora en la instalación. Créanme que free para Windows me baja un exe directamente, como están viendo, que tiene su tiempito para terminar de instalarse, no es muy largo, 162 megabytes. Vamos a tratar de ejecutar ese .exe directamente desde acá. Después lo vamos a limpiar para que no me ocupe espacio. Y lo vamos a dejar instalado en esta notebook. Lleva su tiempito, tengamos paciencia. Ahí terminó. Ahí supuestamente lo debería estar empezando a ejecutar. Ni lo vi, ni vi qué hace.
Ahora puede ser que quiera. Opening. Ahí lo lanzó. Le digo que sí. Y él lo está instalando. Este es el logo que tiene el Start2ML. Y en algún lugar lo debe estar agregando. Me lo está abriendo ya directamente. Bueno, bien. No hay que darle bolilla que me lo quieren cobrar, pero yo voy a escribir o voy a tratar de usar UML, que ahora le digo que es, para poder de una manera sencilla entender el paradigma OOP. En realidad podemos hablar de que tenemos OOP para programación, OOD para diseño y OOA para análisis. Y a veces decimos OOAD para análisis y diseño. Y son las distintas etapas cuando tenemos que estar trabajando en un proyecto donde queremos implementar este paradigma. Vamos a empezar con OOA. Entonces yo digo, quiero dibujar una clase y él me la dibuja. Me pone un montón de simbolitos, pero yo voy a escribir, para que se entienda, algo sencillo, que se entienda como algo fácil de entender, porque puede ser algo que tenemos contacto todos los días. Supongamos que a mí me convocan para hacer un sistema en un banco, es decir, un sistema bancario. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es definir cuáles son los alcances de mi proyecto. Entonces voy y logro una entrevista con el dueño del proyecto, que supongamos que es el gerente del banco. Entonces hago una entrevista y le pregunto, y él me dice, sí, nosotros acá tenemos clientes. Y digo, upa, un objeto, ¿cuál cliente? Él me escribió cliente. Yo le voy a dar enter. Y esa es una clase. ¿En qué? En UML. El nombre del objeto lo pone en la parte superior del rectángulo. Y después dibuja dos rectángulos más, uno en el medio y uno abajo. En el rectángulo del medio van lo que llamamos, cuando hacemos análisis, los atributos. Entonces, si yo quiero agregar un atributo, le doy foco acá, y le digo, ¿qué querés agregar? Un atributo. ¿Y cómo le agrego atributo? Botón derecho, agregar algo. No me deja. Si le doy foco, me muestra estos dibujitos, para agregar un atributo. Entonces el cliente, puedo decirle que tiene un nombre, que tiene un DNI, que tiene un domicilio, y vamos a hacerla fácil, y que tiene un saldo en su cuenta bancaria. Vamos a hacerla fácil, hay un solo tipo de cuenta bancaria. Y ahí me escribió, inclusive yo ahora le puedo dar foco a esto y agrandarlo para que se vea más, para que vea cómo trabaja. Y le puedo decir que yo quiero que me agregue
en vez de un atributo, una operación. Y yo decía, vas a tener dos. Depositar extraer y pedir saldo. Bueno. Y ahora ven, en la jerga decimos que cliente es un objeto que tiene 4 atributos, nombre, DNI, domicilio y saldo, y que tiene 4 operaciones que él realiza. Él sabe depositar, él sabe extraer y él sabe pedir el saldo. Estos son conceptos básicos de lo que es una clase en cualquier lenguaje que maneje el paradigma. En este caso, en C++ veremos qué características tiene que en la programación, cuando convirtamos esto en una clase, el nombre se va a mantener, cliente. Es el ejemplo que nosotros teníamos. Los atributos hay que ver si los tiene, cómo se los pongo, qué significa este más que está acá adelante. Y fíjense que las operaciones llevan argumentos. Es decir, yo para depositar le tengo que decir cuál es el monto que quiero depositar. Para extraer no le tengo que pasar ningún argumento porque, perdón, sí le tengo que pasar lo mismo, el monto que quiero extraer. Para pedir saldo no tengo que pasar ningún argumento porque se fija el saldo que tiene guardado, que es el valor que tiene acá en este atributo. El paradigma tiene principios que a esta altura no los voy a nombrar, pero para lo que estábamos viendo yo les quería mostrar cómo dibujar una clase, cómo encontrar sus atributos y cómo encontrar sus comportamientos. Cuando estamos hablando de esos términos, en análisis son los términos que usamos. Atributos y comportamientos. Pero cuando pasamos al diseño y a la programación, en vez de hablar de atributos hablamos de variables. El problema es que cuando hacemos análisis el gerente no sabe lo que es una variable, entonces no voy a usar términos que no me va a entender. Pero cuando hablamos con un programador sí. Y lo mismo, en vez de hablar de comportamiento, vamos a hablar de métodos. Por eso a mí me van a escuchar hablar de variables y métodos de una clase. El otro concepto que estaba en el librito, que ahora paso a mostrar, en el ejemplo, que no es este, sino que es este, acá le estoy diciendo igual que iPad. Esto es porque esta clase que me dieron para que yo use tiene un método muy especial, tiene un método que tiene el mismo nombre que la clase. Ese método se llama un constructor de la clase. ¿Qué significa el constructor de la clase? Cuando yo instancio la clase, desde donde la estoy instanciando en la línea 12, en este caso, de este programa, que está inclusive arriba del setup, le estoy diciendo, ajá, llama al constructor y pasarle todos estos argumentos. Y él se va a ocupar de construir este objeto teclado. Si lo hubiéramos querido hacer con UML, al constructor lo hubiéramos puesto, pero tendríamos que especificarle qué argumento le tengo que pasar. Nombre, apellido, DNI, saldo inicial.
Esos son los argumentos de qué cosa y lo que el constructor necesita para que el objeto se construya. ¿Y acá qué le paso? Y algo que le paso keys, que son estas keys, con algo que se llama make keymap. Le paso como argumentos keys, que es el primer argumento. Después le paso pines filas, que es este vector. Después le paso pines columnas, que es el otro vector. Filas, que está por acá, que es 4. Y columnas, que es 4. Son los argumentos que yo necesito pasarle para que nazca este objeto. El objeto nace cuando yo lo instancio y tiene un ciclo de vida. En un momento alguien lo va a matar o va a morir solo. El concepto de ciclo de vida es cuánto tiempo queda vivo en la memoria. Nace y por lo tanto se almacena, ¿qué cosa? Y sus variables. ¿Y quién las pone? El constructor. Y después declara más variables. Por ejemplo, tengo un char tecla o un vector de 7 que se llaman clave, otro vector de 7 que se llama clave maestra, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, un vector de índice byte. Y después viene el setup, que acá, algo que ya vimos la clase pasada, le estoy diciendo, llama al método begin de la clase serial y pasar a 9600. Entonces establece la comunicación con el monitor serial a través de 1600 baudios. Después viene el loop. El loop ya es muy sencillito. ¿Por qué? Y porque en la línea 21, en la variable tecla, me guarda lo que me devuelve el método getKey de la instancia teclado, o sea, del objeto teclado. Después le digo if tecla, y esto es algo que se usa mucho. If tecla, acuérdense, boolean, este puede ser un 0 o un 1. Eso habrá que ver qué devuelve el getKey. Y le digo, si tecla, asignale tecla a clave corchete índice, o sea, al vector, agarra el índice, sumale 1, imprimime esa tecla. Si no, viene este otro if y dice, if índice es igual a 6, strcmp. strcmp es una función que me compara dos strings. El primero y el segundo. Si son iguales, devuelve true, caso contrario, devuelve false, por eso dice correcta o incorrecta. Y pone el índice en 0. O sea, esto más allá de pretender entender todo el lenguaje del manejo de un keypad 4x4, lo que yo pretendo es que entiendan cómo manejar vectores, cómo manejar matrices, porque eso de alguna manera está acá explicado. Como para que lo lean en función de lo que fuimos viendo. Y esquemáticamente, ¿qué es un vector? Una pregunta. Sí, dale. Sí, no me quedó claro la definición de columnas y filas en relación a esos números. Si subís un poquito, ahí, por ejemplo, donde dice en la línea 10 y 11, que define pines filas y pines cocolumnas. ¿Por qué 9876? Porque dijo, yo voy a conectar de mi keypad en el pin 9 del Arduino, en el 8, en el 7 y en el 6. Ah, son los cables que salen del keypad. Son los cables que salen del
del 4x4, Ok, del Keypad, que se van a conectar. bueno, ok, de acuerdo, está bien. Pero algunas cosas sí quiero mostrar. Por ejemplo, yo tengo un vector de 6 elementos, como está dibujado acá. El índice arranca en 0 y termina en 5. Pero cuando yo lo declaro de esta manera, no le pongo 5 acá. Le digo la cantidad de elementos que tiene, es como que esta es la instrucción de declaración de la dimensión del vector. Con esto declaro que el vector tiene 6. Y acá le digo cuáles son esos 6. Pero cuando lo invoco, cuando le digo el 0, me va a ir al primero. Y cuando le digo el 4, me va a ir al quinto en realidad. Está corrido en 1 porque arranca en 0. Esto es algo que hay que aprenderlo y que la parte de los algoritmos se nos complican porque tengo que arrancar en un valor menor, que no es el 1, y llegar a un valor n-1 para manejar los índices. Los índices me permiten ir recorriendo con algún ciclo los elementos. Lo mismo. Puedo agarrar y cambiar. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, agarro al quinto y le pongo un 7, entonces me va a quedar acá otro valor distinto. Y el último párrafo es, ojo, que arranca en 0, lo mismo que el anterior. Acá está explicado lo que yo ya les conté. Y está explicado lo que yo ya les conté. Aquí viene American Standard Code for Information Interchange. Algunas cosas que ya conté. Y colorín colorado, terminamos con el capítulo 6. Y vamos a saltar, no vamos a ir al 7. Vamos a ir al anexo D. D de dedo. Y vamos a ir para arriba para ir directamente desde acá. Anexo D. ABCD. Porque vamos a repasar un poquitito más OOP, más allá de lo que dijimos. Una clase es una abstracción de la realidad. Ese cliente no me interesaban datos tales como, por ejemplo, altura, peso, color de los ojos, color del cabello del cliente. Tenemos identidades, métodos y atributos. O si prefieren, funciones miembro, que es otra vez, a veces vamos a usar eso también, a los métodos, o variables miembro. Acá hay otro ejemplo distinto, como es la clase perro. Y acá, para que veamos cómo nosotros podamos definir nuestras propias clases. En este ejemplo, en el setup no hacemos nada y en el loop no hacemos nada. Y tenemos definida una clase punto. Vamos a considerar la clase punto como una clase de coordenadas X e Y. Por lo tanto, tenemos algunos conceptos que no vimos. Por ejemplo,
¿Cómo es la estructura de una clase? La clase punto arranca en la línea 9 y termina en la línea 26. La palabra reservada class, el nombre de la clase, llave que abre, llave que cierra. Eso se dice que es el bloque de la clase. ¿Qué hay adentro del bloque? Lo que se nos ocurra poner. Por ejemplo, en la línea 10 tenemos un comentario, que lo vamos a comentar en 5 minutos. En la 11, y acá repetimos, fíjese la sangría que yo estoy usando, private 2 puntos y mayor sangría. Protecte 2 puntos y mayor sangría. Y public 2 puntos y mayor sangría. Cuando yo, en el dibujito que les mostré, vamos a ver si está abierto todavía. Esto significa que son públicas. Estas variables, como estos métodos, son todos públicos. Yo puedo indicarle que sean privados. Dejo el protected para más adelante. Porque me faltan conceptos de programación orientada a objetos que no creo que en este curso veamos, pero por ahí sí. ID es una variable privada. ¿Qué significa privada? Solo puedo acceder a ella desde los métodos de la propia clase y nadie más. En cambio, los public puedo acceder desde cualquier clase. Los protected se los debo. Por ejemplo, tengo un constructor y tengo un destructor. Y tengo dos métodos, obtener X y obtener Y.